Mi esposa infiel dijo que su infidelidad era hacerme un favor, pero su amante murió en pleno acto y ella lo pagó con su vida. Tengo 33 años y ella 29 años. Hemos estado casados por 4 años. Al crecer, nunca pensé que quisiera casarme. Cuando la conocí, la amaba lo suficiente como para ceder en eso. Así que lo hice. Me casé y, en general, nunca me arrepentí de esa decisión. Parecía algo bueno. Sin embargo, ella lo arruinó todo. Desearía que los humanos no fueran como son. Todos actúan como si fuera genial que seamos animales superiores, pero a veces desearía que fuéramos más básicos, porque eso significaría que la gente no haría cosas por razones tan egoístas ni intentaría justificar sus acciones con las excusas más estúpidas. Un poco de contexto necesario, ella siempre ha sido una persona muy sexual durante nuestra relación. Si pudiéramos tener intimidad todos los días, ella lo querría. A mí me gusta la intimidad tanto como a cualquiera, pero como el hombre en la ecuación, a veces no tengo la energía para esforzarme tanto. Aún así, me aseguro de cumplir al menos 3 veces por semana. La mayoría de las veces son más bien 5 veces por semana. Ella sabe que yo sé que querría más si yo pudiera cumplir, pero siempre actuó como si hubiéramos llegado a un buen acuerdo en cuanto a la frecuencia, así que nunca me sentí presionado a forzarme hasta el agotamiento. Tengo un trabajo de tiempo completo y muchas veces regreso exhausto. Yo soy quien aporta el dinero. Aún así, logré ponerla a ella primero en casi todo porque lo veo como mi deber como esposo. Tuve que aprender de la peor manera posible que puedes hacerlo todo y, aún así, ser traicionado. Sinceramente, no creo que hubiera podido hacer nada más para evitar este resultado. Ya estaba haciendo más que suficiente como esposo. Ella me ha estado engañando y la peor parte de todo es que cree que tiene la razón. No sé si realmente lo cree o si es solo su forma única de evadir la responsabilidad, pero me dijo que me estaba haciendo un favor. Me di cuenta de que me engañaba porque hizo un trabajo horrible ocultándolo. Noté que actuaba diferente. Estaba distante y yo no estaba seguro de por qué. Intenté llegar al fondo del asunto, pero de esa manera tan molesta. Negaba que algo estuviera mal cuando era obvio que sí lo estaba. Me cansé de preguntar y dejé de molestar. El punto es que no iba a ser un tonto y dejar que siguiera diciéndome que todo estaba bien. Así que, una noche mientras ella dormía, tomé su teléfono y decidí revisarlo a detalle. Había algunas cosas que solo eran ligeramente preocupantes. Pero después de casi una hora, finalmente encontré algo definitivo, una conversación con un tipo en Twitter. Hablaban por mensajes directos, y literalmente, todo era sexual. De hecho, conforme seguía revisando, quedó muy claro que no solo se usaban como un escape virtual. Había mucho que indicaba que se habían visto en persona. Solo tuve que revisar el perfil del tipo y sus fotos para darme cuenta de que estaba en la misma ciudad que nosotros. Tuve que leer toda una segunda vez para estar totalmente seguro de que había llegado a la conclusión correcta. Tenían un amorío. Por lo que se veía, esto llevaba ocurriendo al menos un mes. No perdí el tiempo. La desperté de inmediato. Sé que hay mejores formas de manejar ese tipo de confrontaciones, pero mi cabeza era un caos total como para llevar las cosas de manera controlada. Solo quería entender qué estaba pasando y desahogar toda mi frustración. Ella se veía muy sorprendida de que la despertara y le tomó un momento reaccionar y ver que el teléfono que yo sostenía era el suyo, que estaba abierto en Twitter y que yo había tomado capturas de pantalla de todo. No soy tan tonto como para no haber hecho eso antes del enfrentamiento. Se sentó de golpe y me arrebató el teléfono de las manos en cuanto se dio cuenta. Su primer movimiento fue gritarme y preguntarme por qué había estado revisando su teléfono. Mi primer instinto fue darle una bofetada cuando dijo eso, pero por razones obvias, me contuve. Es profundamente irritante que alguien te pregunte eso cuando claramente es la persona que está actuando mal. Le dije que era una estúpida si esa era la primera pregunta que tenía. Le pedí que me explicara y ella simplemente me miró con rabia, como si yo no tuviera derecho a interrumpir su sueño reparador. Actuó como si quisiera volver a dormirse, pero le arrebaté la manta de encima y le dije que tendría que responder algunas preguntas. Se incorporó, visiblemente molesta, y me preguntó qué quería saber, como si estuviéramos en una sesión de preguntas y respuestas. Incluso ahora, sigo sin poder creer que ese fuera el enfoque que decidió tomar, actuando como si yo fuera una molestia por querer saber por qué me estaba engañando. Esa fue mi pregunta también, ¿por qué me estás engañando? Su respuesta fue preguntarme si eso era engañar. Ni siquiera se molestó en intentar explicarlo.
Tuve que presionarla para que dijera más y explicó que difícilmente podría considerarse un engaño. Simplemente salía a buscar lo que yo no podía darle. Le señalé que normalmente dormíamos juntos entre 3 y 5 veces por semana, por lo que difícilmente podía decir que no le daba lo que necesitaba. Yo estaba cumpliendo con mi parte. Ella replicó diciendo que no era así. Señaló que yo sabía que ella necesitaba mucho más de lo que yo le estaba dando. Cuando dijo eso, me quedé boquiabierto. Ya estaba lo suficientemente impactado por el simple hecho de que me estaba engañando, pero esperaba que la razón fuera como la de cualquier otro infiel, que era egoísta y quería más de lo que ya debería bastarle para estar satisfecha. Pero que la razón fuera simplemente que estaba tratando de llenar su tanque. ¿Acaso no todos queremos cosas que no podemos obtener en las relaciones? Muchos hombres quieren ciertas prácticas o tríos y no los consiguen, pero nos conformamos sabiendo que probablemente nunca sucederá. Pero ella no podía soportar el no estar teniendo actividad cada hora del día. Era tal tortura para ella que decidió engañarme. Tuve que pedirle que aclarara si ese era realmente el camino por el que quería ir. ¿Camino? Es la verdad. ¿Por qué actúas como si estuviera mal que diga eso? De verdad sentí que iba a perder la cabeza. Le dije que se estaba portando como una estúpida. Ella solo se rió y afirmó que yo no quería escuchar la verdad. No es que estuviera intentando mentirme, sino que casi parecía que realmente creía lo que decía, como si no hubiera hecho nada malo. Explicó además que solo elegía verse con ese tipo cuando sabía que yo no sería capaz de darle lo que quería. Básicamente, la culpa era mía y ella era una buena persona porque me estaba ahorrando un esfuerzo excesivo. Recuerdo que simplemente me llevé las manos a la cabeza, cubriéndome los oídos. Ella seguía hablando, pero yo no podía oírla y no quería hacerlo. Sentí genuinamente que estaba perdiendo el juicio. Al final, simplemente me levanté y salí de la habitación. No podía lidiar con eso. Cuando regresé casi 2 horas después, ella se había vuelto a dormir. No sé de qué otra forma explicar lo desesperado que me sentía. Quería demostrarle lo enojado que estaba, especialmente por la indiferencia que ella mostraba, pero las únicas formas en las que podía pensar me habrían llevado a la cárcel. Recuerdo haber considerado seriamente si valía la pena o no. Pero, finalmente, decidí ser la persona más madura. Le dije que tenía que empacar y mudarse de la casa, pero se rió y dijo que no había forma de que hiciera eso. No esperaba que aceptara. Iba a ser difícil en cada paso del camino. Yo también me negué a mudarme, así que terminamos convirtiéndonos en compañeros de piso. Me puse en contacto con uno de mis amigos. Su esposa era abogada de familia y logré que aceptara ser mi abogada de divorcio. Hice que le entregaran los papeles del divorcio a ella, y los miró con desprecio, como si yo estuviera tomando una decisión tonta. Lo más loco para mí es que ella era una buena esposa antes de eso. No teníamos problemas. Todavía la amaba con la misma intensidad que el primer día que se lo dije. Pero descubrí lo que estaba haciendo a mis espaldas y, básicamente de la nada, se convirtió en mi enemiga. Ni siquiera parece la mujer con la que me casé. Intenté hablar con ella para ver si al menos podía recuperar a quien yo considero la verdadera ella, pero se ha portado de forma despreciable desde aquella noche. Ha sido aterrador ver lo diferente que es. Hice que le entregaran los papeles del divorcio y ni siquiera me mencionó el tema, como si no le molestara. De nuevo, desearía que los humanos no fueran tan egoístas. Todo esto está pasando porque una mujer no estaba teniendo tanto sexo como quería. Quizás muchos piensen que es el tipo de problema que les gustaría tener. Pero les prometo que, hasta que no estás ahí, no entiendes lo que se siente. En fin, lo único que puedo hacer ahora es esperar sentado a que el divorcio nos eche a ella o a mí de esta casa. Una vez que todo el asunto se formalice, sé que seré libre de ella y del dolor de cabeza que me está provocando. Soy un tipo que ama la paz. Lo último que quería era pasar por todo este drama en el que estoy metido ahora. Actualización, he vuelto con una novedad importante en toda mi saga del divorcio. Han pasado muchísimas cosas y vale la pena entender qué sucedió primero. Ella y yo finalmente tuvimos que pasar por el proceso de divorcio real y a ninguno de los dos nos sorprendió ver que no podíamos llegar a un acuerdo en nada. Ni siquiera creo que estuviéramos intentando arreglar las cosas antes de ir a juicio. Era todo demasiado caótico. Al final, se aceptó que estábamos perdiendo el tiempo, así que llevamos el asunto más allá de la fase de negociación. Estar frente al juez fue un dolor de cabeza en sí mismo, pero me alegré porque sabía que significaba que el final estaba relativamente cerca.
El juez escuchó nuestros argumentos y evaluó todas las cosas importantes que poseíamos. Recuerdo haber pensado en lo horrible que habría sido el divorcio si hubiéramos decidido tener hijos antes. Me alegra que nunca llegáramos a ese punto, ni siquiera querría compartir la crianza con ella. Ese es el poco respeto que le tengo ahora. Finalmente, el juez dictó sentencia y decidió otorgarme la casa, lo cual fue una gran victoria para mí. Pude ver lo decepcionada que estaba ella al no obtenerla. Yo me habría sentido bien buscando otro lugar para alquilar, pero mi mayor motivación para querer la casa era que ella no se quedara con ella. Me convertí en el típico cónyuge rencoroso durante un divorcio, pero creo que tenía derecho a serlo. Yo fui el perjudicado. Tengo que pagar una pensión alimenticia, algo que ya esperaba. Ella tenía un trabajo, pero ganaba mucho menos que yo. Ya no tiene trabajo, y eso es algo en lo que profundizaré más adelante. Aparte de eso, dividimos el resto de nuestras pertenencias de una manera que considero justa. Aunque, sinceramente, no creo que la justicia debiera haber sido el enfoque, ya que el matrimonio se desmoronó por sus estúpidas decisiones. Ella no debería haber recibido nada, pero por alguna razón, tenemos divorcios sin culpa. Una de las cosas más estúpidas de nuestro país. Mientras salíamos del juzgado, me dijo que algún día me arrepentiría de haberla perdido. Fue algo tan ridículo de decir, porque yo estaba súper feliz de no tener que volver a tratar con ella. Lo extraño de lidiar con emociones fuertes es que a veces tardan un poco en golpearte. Fue aproximadamente una semana después del divorcio cuando creo que me impactó la magnitud total de su traición. Se volvió tan obvio como me había jodido. Y considerando que no merecía nada en la repartición, se salió con la suya con demasiada facilidad para mi gusto. Odiaba la idea de que ella se fuera a vivir su vida como si no me hubiera hecho nada malo. Su próxima pareja no tendría idea de lo que me hizo. Odiaba eso. No quería seguir el camino de escribir una larga denuncia sobre ella y publicarla en Internet, porque no es el tipo de juego sucio en el que quiero involucrarme. Así que, en lugar de eso, decidí que iba a hacer que perdiera su trabajo. No vengo de una familia rica, pero tengo un pariente al que le ha ido muy bien. Conoce a mucha gente en la ciudad y decidí pedirle un favor. Ella no era una empleada vital en su lugar de trabajo, aunque llevaba un tiempo allí. Le conté a mi tío por lo que había pasado y parecía tan enojado como cualquiera debería estarlo. Me alegró que estuviera de mi lado. Básicamente, todos a los que se lo había contado habían tenido la misma reacción, lo que realmente me hizo sentir mejor porque había una pequeña parte de mi cerebro que se preguntaba si realmente yo era el que estaba equivocado. Culpo a la seguridad que ella mostró en su mala decisión. Él me preguntó qué necesitaba, y aunque no sabía qué tan práctico era lo que podía hacer por mí, le dije que me bastaría con que ella tuviera algunos problemas en el trabajo. Solo algo que le diera un dolor de cabeza. Unas 2 semanas después, mi tío me llamó para decirme que la iban a despedir. Casi no podía creer mi suerte. Al escribir esto, me siento un poco como una mala persona. Y puedo entender que piensen eso solo por mi venganza, pero ella hizo cosas mucho peores que yo. Así que no creo que nadie deba culparme por elegir vengarme. Puedes elegir tus acciones, pero no puedes controlar las reacciones de los demás. Lo mejor de todo era saber que ella no tendría la menor idea de que yo tuve algo que ver, y no pensaba contárselo porque no quería que me vincularan con el asunto. Me enteré de que la habían despedido por mi tío. Al parecer, montó una gran escena porque fue algo muy repentino. Pude ver las grabaciones de seguridad de su crisis nerviosa y sonreí tanto que me dio una gran satisfacción. Creo que sentí un impulso aún más fuerte de decirle que yo había sido la razón, pero elegí ser inteligente. Y eso significaba no darle pistas de mi involucramiento. O es increíblemente lista, o confiaba tanto en su ética laboral que sabía que no había forma en el mundo de que la despidieran sin una razón muy sólida. Siendo honesto, es bastante buena en su trabajo. Pero no creo que sea el tipo de talento que no puedas encontrar en otro lugar tras una semana de anuncios. Sospechaba que yo tenía algo que ver. Fue lo suficientemente astuta como para no ir a la casa, así que me buscó cuando yo salía del trabajo. Intenté evitarla, pero se puso físicamente frente a mi auto y me dijo que tenía que admitir mi responsabilidad. Mi primera pregunta fue cómo se imaginaba que yo podría haber tenido algo que ver. No tuvo una buena respuesta, pero dijo que no confiaba en mí y sabía que intentaría encontrar alguna forma de vengarme. Le dije que yo ya había pasado página y que lo que le estaba pasando era el karma. Me reí después de decir eso y creo que eso la hizo estallar. Intentó darme un golpe en la cara, una bofetada o un rasguño,
pero me moví hacia atrás lo suficientemente rápido. Me quedé allí parado sin poder creerlo. Quise contraatacar, pero elegí mantener la superioridad moral. Le dije que se fuera porque la única otra opción era llamar a la policía, y eso iba a empeorar las cosas mucho más que el simple hecho de estar desempleada. Eso fue suficiente para que se fuera. Ha estado desahogándose en su cuenta de Twitter. Hay muchas indirectas dirigidas a mí, pero eso no me importa mucho. De hecho, hay algo satisfactorio en ver cuánto le ha afectado perder su empleo. No quería hacer demasiado para vengarme, pero quería algo que fuera contundente y significativo. Y parece que elegí lo correcto. Tiene la pensión que le paso para vivir, así que no se va a morir de hambre. Estará viva, solo que un poco menos cómoda de lo que está acostumbrada. Tengo la tentación de decirle algún día en el futuro que yo estuve detrás de todo, pero quizá no sea necesario. Intento protegerme lo más posible, así que tal vez deba renunciar a ese pequeño trozo de satisfacción. ¿Hay alguna moraleja en esta historia? No lo creo. Tal vez debí haberme abastecido de más bebidas energéticas para poder satisfacer cada uno de sus llamados al placer. Todo lo demás que hice como esposo no importó. Había una sola cosa que ella quería, y eso es lo que la mayoría de los infieles buscan al final del día. Solo tengo que reconocer que la elección fue de ella y ella eligió engañarme. Yo nunca cometí un error. Actualización: pensé que después de la sentencia definitiva no tendría que volver a verla, pero me equivoqué. Ayer, mientras llegaba a mi casa, la cual el juez ya me otorgó legalmente, vi un coche desconocido estacionado en la entrada. Ella estaba allí, esperando fuera, junto al tipo con el que me había engañado. Solo estaban ahí para una última dosis de veneno. En cuanto bajé del auto, ella se acercó con una sonrisa burlona y me presentó al tipo. Sin ningún tipo de vergüenza, me dijo: solo quería que supieras lo que es estar con un verdadero hombre. Él me complace a cualquier hora del día, algo que tú nunca pudiste hacer. Venir aquí y restregártelo en la cara es lo mínimo que mereces. El tipo se quedó ahí parado, intentando parecer intimidante mientras ella seguía hablando de lo satisfecha que estaba ahora. Yo me quedé callado un momento, mirando la escena con una mezcla de aburrimiento y lástima. No iba a caer en su juego. Saqué las llaves de mi casa, abrí la puerta y, antes de entrar, me giré hacia ellos con total indiferencia. ¿Ya terminaste? Porque sinceramente, me da exactamente igual quién te complace o cuántas veces al día lo hace. De hecho, me alegra que sea su problema ahora y no el mío. El divorcio ya terminó, esta casa es mía y ustedes dos no pintan nada aquí. Así que dejen de perder el tiempo y lárguense de mi propiedad. Ella se puso roja de rabia al ver que su gran revelación no me causó ningún dolor. Intentó decir algo más, pero simplemente le cerré la puerta en la cara. Los escuché gritar un par de insultos desde afuera antes de que arrancaran el coche y se fueran. Actualización: jamás pensé que esta historia terminaría de una manera tan violenta y definitiva. Un par de semanas después de aquel encuentro en mi entrada, el destino se encargó de pasar una factura que nadie pudo prever. Todo comenzó cuando él, el amante, apareció muerto. Resulta que ella, en su obsesión por demostrar que él era más hombre, lo forzaba a ingerir pastillas de mejora sexual para mantener relaciones constantemente, a todas horas. El corazón del tipo no aguantó el ritmo y las sustancias. Sufrió un paro cardíaco fulminante y murió en el acto. En términos legales, aquello se convirtió rápidamente en una investigación por homicidio debido a la administración de esas sustancias. Pero la historia era más retorcida: este sujeto no era soltero. Tenía una esposa a la que le había pedido un tiempo solo para estar con mi ex. Cuando la esposa legítima se enteró de la muerte de su marido y de la existencia de la otra mujer, la rastreó, la encontró y le propinó una paliza brutal. Esa misma noche, escuché golpes desesperados en mi puerta. Era mi ex, con el rostro desfigurado por los golpes y temblando de miedo. Entró a la fuerza suplicando ayuda y, entre sollozos, me contó todo: la muerte del amante por las pastillas, la persecución de la policía y la furia de la viuda. No alcancé ni a tomar el teléfono cuando la puerta se abrió de golpe. Era la esposa del amante, que la había estado siguiendo. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer descargó un bate de béisbol con toda su fuerza sobre la cabeza de mi ex. El golpe fue seco y definitivo: ella cayó al suelo y murió en el acto, justo ahí, en la entrada de la casa que tanto habíamos peleado. La policía llegó minutos después. Hubo patrullas, forenses y una limpieza que duró horas. La viuda fue arrestada allí mismo, sin resistencia.
Cuando finalmente los agentes se retiraron y el silencio volvió a reinar, me quedé solo en medio de la sala. Caminé hacia la puerta, la cerré con llave y puse el cerrojo. Me quedé un momento apoyado contra la madera, respirando el aire frío de la noche. Ella buscaba placer sin límites y solo encontró su propio fin y el de otros. No sentí alegría, pero tampoco tristeza. Solo una certeza fría recorriéndome el cuerpo mientras pensaba en una última frase antes de apagar las luces. Karma letal. ¿Qué opinas sobre este impactante desenlace de Karma letal? ¿Crees que las consecuencias fueron un resultado inevitable de sus propias decisiones o que la situación escaló más allá de lo imaginable? Déjanos tu comentario.